Hola, ¿cómo están? Qué bendiciones una vez más, pues poder estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. Pues sabemos que el Señor dejó precisamente este libro maravilloso para que lo compartamos, para que estemos ahí día a día escuchando su voz. Y sabemos que el día a día nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón y nos ayuda a entender este mundo que cada día está más confundido. Pero la palabra de Dios nos ayuda a aclarar nuestra mente y a dejar que día a día nosotros seamos perfeccionados en Él. Entonces, pues para empezar quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este momento, por ese privilegio que nos da de traer una vez más un mensaje de aliento, un mensaje de vida y de esperanza. Entonces voy a cerrar allí, puede cerrar sus ojos y hablarle al Señor haciendo: amado Dios, te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nuevamente tenemos, Señor, y que tú, gracias a tu voluntad preciosa, haces que hoy podamos compartir de tu palabra, de ser llenos de ella, de ser llenos de tu Santo Espíritu. Te pido que nos des dirección, que nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Y a aquella persona que está viendo, que está hoy conectada, Señor, mirando este video, que sea tocada con el poder de tu Santo Espíritu. Hable a su mente, a su corazón y ayúdala a tomar decisiones en su vida radicales, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que siempre veamos las cosas de acuerdo a como tú nos las muestras, Señor. Y hoy quieres que vivamos para ti. Hoy quieres que abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales para poder entender lo que quieres hablar en este día. Me quito de este lugar y dejo que tu misma presencia sea hablando en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber orado, ya después de haber pedido la dirección de Dios, el título de este mensaje, Amistad Verdadera. Entonces, amistad verdadera, ¿por qué quise traer este mensaje o enfocarme en la amistad? Porque hoy en día mundialmente se habla de la amistad, se habla de muchas cosas como amigos, como verdaderas personas que se apoyan unas con otras, pero es realidad lo que estamos viviendo hoy en una amistad. ¿Tenemos verdaderamente amigos? Podemos ver a través del internet, a través de hoy de la tecnología, que tenemos muchos amigos, tenemos muchos chats y que podemos verdaderamente comunicarnos con el mundo exterior y podemos ir a través de los chats a tener amigos de Japón, de México, de Estados Unidos, y uno dice, bueno, esos son amigos, son amistades, pero realmente son amistades aquellas que uno dice que son amistades. Vemos de pronto en un centro comercial uno sale y ve a un actor, ve a una persona, a una personalidad que tiene mucho prestigio o que es muy honrado por las redes sociales, y todo el mundo corre que a pedirle un autógrafo, que a tomarse una foto, y más adelante le muestra a sus amigos, le dice, vea, yo tengo de amigo a tal actor, a tal cantante o a esta persona que es tan ilustre, pero realmente son amigos esas personas. Ahí es donde tenemos que empezarnos a preguntar realmente quién es nuestro amigo, quiénes son nuestros amigos, quiénes son las personas que verdaderamente nos rodean y que en determinado momento pueden llegar a ser los verdaderos amigos. Entonces, una amistad verdadera es el título de este mensaje, y quiero pues a través de la Biblia que la palabra de Dios nos muestre realmente lo que es un amigo de verdad, una amistad verdadera. Entonces quiero ir allí a Santiago. Miremos allí Santiago en el capítulo 2, lo que nos empieza diciendo Santiago en el versículo 23, dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces se le llamó amigo de Dios a Abraham. Entonces uno diría, bueno, amigo de Dios, ¿cómo es eso de uno puede tener de amigo a Dios? Pues resulta de que sí, nosotros siempre hemos hablado, hemos dicho cuando se predica, o sea, el mensaje de la salvación, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que Jehová es nuestro Padre y que tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Y uno dice, bueno, hay una relación entre Padre e Hijo, Hijo-Padre, ¿cierto? Pero uno cuando dice, bueno, una relación entre amigo, meter amigo como si fuera amigo de nosotros, pues ahí no entiendo cómo es eso. Entonces, pues nosotros podemos, y yo lo planteo siempre así, de esta manera, que nosotros cuando tenemos hijos, los que somos padres, tenemos hijos, pues
mientras que ellos son pequeños, mientras que ellos tienen una edad muy corta, pues nosotros prácticamente tenemos que guiarlos a través de normas, a través de leyes, y si hay que reprenderlos, se reprenden, se castigan. Y pues esta es la manera como uno a un niño pequeño lo empieza a guiar, para que él empiece a tener temor de ciertas cosas que no debe hacer. Y esa es la manera como se les enseña. Entonces, ya cuando empiezan a ser adolescentes, que ya empiezan a ser niños más adultos, o ya empiezan a tomar una adolescencia que comparten con amigos, que comparten con más personas, y que de pronto ya empiezan a mirar el mundo exterior y empiezan a experimentar cosas, ahí es donde los padres nos tenemos que convertir en verdaderos amigos de nuestros hijos. Allí es donde tenemos que verdaderamente tener esa intimidad, esa relación entre padre e hijo como amigo, porque es la manera como ellos van a confiar en nosotros. De pronto van a haber muchas personas exteriormente que van a venir a ellos enseñándole cosas que realmente no son valores que adquirieron en su casa, y van a empezar a experimentar todas esas cosas, pero si nosotros somos amigos de ellos, ellos van a empezar a confiar en nosotros y van a empezar a contarnos cosas que tal vez el amiguito o aquella persona quiere venir a metérseles en su vida y a guiarlos por un camino diferente. Entonces, allí es donde empieza la verdadera amistad. Entonces, así como doy este ejemplo de padre e hijo, pues así es nuestro Padre Celestial. Él también es nuestro amigo, Él también quiere que le confiemos cosas, Él también quiere que no tomemos decisiones a la ligera y que no las tomemos por nuestra propia cuenta. Que de pronto uno dice, bueno, pero es que yo no veo a Dios, yo no sé dónde está Dios, no sé cómo hacerlo mi amigo. Pero si nosotros tenemos una intimidad en oración, si nos metemos en oración cada día con Él, pues van a empezar a ser nuestro amigo y Él va a empezar a hablarnos a través de las cosas que vemos, a través de canciones, de prédicas, a través de su palabra. Él empieza a ser nuestro amigo y empieza a guiarnos. Y con ese amor tan grande que demostró, porque lo sabemos que lo demostró allí en la cruz del Calvario, ¿cuánto más va a querer que nosotros nos guiemos y vayamos por el mismo camino? Dice en la palabra de Dios, instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no sea parte de él. Y ese es un ejemplo que nos muestra la palabra de Dios en Proverbios, y podemos tomarla de allí. El libro de Proverbios es una serie de consejos para muchachos, para jóvenes y para nosotros como padres, poderlos guiar e instruir por medio de todas estas cosas que adquirimos de la palabra de Dios. Entonces, dice acá que Santiago, que Abraham fue amigo de Dios porque tuvo intimidad con él, porque todo lo que de pronto Abraham venía a su vida, él le preguntaba a Dios. Entonces vamos a ir allí precisamente a Génesis, capítulo 15, que nos va a hablar de Abraham. Génesis capítulo 15, 5 y 6, dice así en la palabra de Dios. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y crió a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, prácticamente es el mismo versículo, pero quiero irme al contexto, lo que viene antes y después. Resulta de que Abraham ya era un hombre ya viejo, de 90 años, y pues él quería tener descendencia, y él le ora a Dios y le dice, Señor, pues tú me prometiste o me has prometido un hijo, ¿y dónde está ese hijo? Aquí tengo un siervo que se llama Eliezer, y pues es el único que está en mi casa, y si yo muero, el único que me va a heredar es este. Entonces le estaba como contándole a Dios, diciéndole, bueno, ¿dónde estará mi descendencia? ¿Dónde está mi descendencia? Y el Señor le dice que lo lleva afuera y le muestra las estrellas del cielo y le dice que así será su descendencia, que no dude, que prácticamente él tenía que confiar en él. Y precisamente eso fue lo que Abraham hizo. Dice que le creyó y le fue contado por justicia. Entonces allí es donde empezamos a ver cómo Abraham siempre le contaba todo a Dios, siempre se descargaba de Dios, siempre ponía toda situación en manos de Dios, y allí es donde empieza uno a tener un amigo. Y ese amigo, ¿qué amigo más especial que Dios? Nosotros a veces en el colegio nos gloriábamos o teníamos un amigo que era de mayor edad o era grande, o un hermano mayor, y que siempre que venía algún problema o una situación en el colegio, pues uno que hacía, llamar a su hermano, y si le iban de pronto los compañeros a pegar o a pelear con nosotros, pues traíamos a nuestro hermano mayor que nos defendiera.
y teníamos siempre, o teníamos de pronto aquel amigo que era grande, que era mayor que nosotros, pues siempre lo traíamos a que nos defendiera. Entonces Abraham nos muestra de que él tenía y él acudía a ese amigo. De pronto él miraba a ese siervo Eliezer y admiraba a sus siervos y muchas cosas alrededor, pero realmente él en lo que podía confiar y verdaderamente tenía esa esperanza y esa confianza era en el mismo Dios. Por eso se llama el Padre de la Fe, porque él tuvo confianza en que su Padre le iba a entregar y le iba a dar todo lo que él le había prometido. Lo vemos también allí cuando en Génesis 22 uno puede ver toda la historia aquí de Abraham, y cuando lleva a su hijo Isaac a ofrecerlo, pues no tenía más sino a Isaac, pero él en su fe le creía a Dios. Y si Dios le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio, él lo hizo y lo llevó en sacrificio. Por eso lo llevó allí al monte Moria, a sacrificarlo. Y es una manera como Abraham le mostró su verdadera fe, su verdadera confianza. Y hubo esa realmente una amistad entre Dios y él. Entonces, hoy en día pues nos jactamos de tener amigos, pero realmente esos amigos, ¿será que cuando estemos en necesidad, cuando estemos en situaciones difíciles, van a estar allí? Allí es donde tenemos que nosotros empezar a discernir realmente quiénes son nuestros amigos. En 1 Samuel también 18:1 vemos como Saúl quería perseguir a David, y allí había una amistad muy estrecha entre Jonatán y David. Y Jonatán prácticamente, que era el hijo de Saúl, él era un amigo muy íntimo de David, y pues él le avisaba cuando su padre lo fuera a matar. Ese fue el arreglo que hicieron ellos dos, que su padre quería o sentía celos de él y quería de pronto matarlo. Entonces él hizo una amistad muy íntima con Jonatán, y Jonatán le avisaba cómo estaba el comportamiento de su padre, que era lo que decía su padre, porque Jonatán precisamente no quería que su padre le hiciera daño a David. Era una manera como de mostrarle su amistad a David. Vamos a ir allí a Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Dice en la palabra de Dios así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante, que lo levante. Entonces, y en el 11 dice así: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Bueno, acá nos hablan de que la amistad es muy importante, los lazos amistosos son muy importantes. Y aquí en Eclesiastés pues nos está hablando de otra clase de amistad, que puede ser una amistad entre esposos, una amistad entre una pareja como novios íntimos, y pueden estar aquí amigos, pueden contar todas las cosas. Es más, hay muchas veces se crea un lazo fuerte entre el esposo y la esposa, o entre el novio y la novia, que son lazos fuertes y que se extrañan en cualquier momento en que el uno no esté o esté en otro lugar. Pues siempre va a haber ese vacío, ¿no? Siempre va a haber esa forma de extrañar a la persona. Y dice aquí que si uno cayere, pues el otro lo levantará. Y eso es importante porque el Señor nos lo mostró cuando Él enviaba a los apóstoles a predicar. Él enviaba de dos en dos, porque sabía que se iban a fortalecer en su fe, tanto en todo lo que quisieran hacer, se iban a fortalecer uno al otro. Y el Señor siempre enviaba a los dos. Pues el número 2 en la Biblia, pues, siempre nos muestra, es como el testigo, ¿no? El que va con el otro, y que hay uno que es testimonio de lo que se vio. Entonces aquí vemos que nos dice que si dos durmieren, ¿cierto?, juntos, pues se calentarán uno al otro. Y eso ya lo vemos también cuando David fue anciano, pues le mandaron a una muchacha que fuera y se acostara a sus pies para que lo calentara, porque por lo anciano no se calentaba. Entonces vemos que la palabra de Dios nos muestra realmente que pueden haber amistades íntimas entre novios, entre esposos, entre amigos, y que qué bueno es uno tener todas esas personas, porque como le dijo Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, porque siempre necesitamos de otra persona. Y si esas personas son amigos de verdad, pues vamos a empezar a entender lo que realmente quería Dios darnos, porque al darnos un amigo, al darnos una persona como compañera, que tengamos un apoyo,
Ese es un regalo de Dios prácticamente. Entonces quiero ir allí a Proverbios 17:17. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Me perdió Proverbios. Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pues en todo tiempo, dice, todo tiempo, y no pone límite. Entonces dice acá en la palabra de Dios que ama al amigo porque él es como un hermano en tiempo de angustia. Y todos tal vez en determinado momento hemos experimentado eso, que tal vez en el momento de pronto nuestros padres están en otra ciudad o ya han fallecido y tenemos problemas. Uno mismo piensa en llamar es aquel amigo íntimo, aquella persona que sabemos que podemos tener un respaldo, sabemos que podemos tener una ayuda en determinado momento y lo hacemos. Y tal vez ese amigo, si es muy íntimo, los lazos están muy fuertes, él también nos siente como ese hermano y acude de una vez a ayudarnos. También hay amistades entre hermanos de carne, estoy hablando de hermanos consanguíneos, que se hacen muy fuertes y entre estos hermanos se necesitan uno al otro y siempre hay secretos y hay cosas que hacen entre ellos y eso es lo bueno de tener uno también una amistad muy aferrada a su hermano consanguíneo, porque esta es la manera como se pueden ayudar en cuanto a lo espiritual, lo sentimental, lo físico, lo material, todas y cada una de las áreas de nuestras vidas las podemos poner en nuestro hermano, en aquellas personas que siempre van a estar ahí. Entonces, podemos ver que la amistad es muy importante y no solamente la amistad de pronto entre hermanos, entre amigos, entre esposos, entre novios, sino esa amistad con Dios. Pero ¿cómo hacemos para que esa amistad sea verdaderamente una amistad íntima con Dios? Pues tenemos que contarle todo a Dios, tenemos que descargarnos cada día en Él y saber que Él es el único que nos puede sacar de los problemas y las situaciones en que estemos. En Salmo 133 uno dice que así como el buen óleo, ¿no? Dice que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces cuando habitamos juntos en armonía como hermanos, estamos dándole gloria a Dios porque Él colocó a esas personas alrededor de nosotros, Él colocó a nuestros hermanos en Cristo y pueden llegar también a ser hermanos en Cristo en intimidad, pueden ayudarnos en determinado momento a orar por cualquier situación que estemos viviendo y esa oración la sentimos porque sentimos su fortaleza, sentimos que verdaderamente Dios escucha a nuestros hermanos cuando oran por nosotros, cuando oran por nuestros ministerios, cuando oran por aquellas personas que tal vez no han llegado a Cristo y que nos unimos en oración. Bueno, vamos a orar por el familiar de tal hermano que tiene que llegar a Cristo, tiene que dejar el vicio, el alcohol, tiene que ser salvo. Y cuando nos unimos en esa oración, el Señor ve esa unidad que hay en nosotros y mueve su mano poderosa en estas personas para que lleguen a conocer al Señor. Entonces, así como hablaba de los discípulos, he hablado de los hermanos que son consanguíneos, he hablado de hermanos en Cristo, he hablado de esposos, de novios, he hablado del mismo Dios, que podemos tener una amistad con Él. Miremos lo que nos dice allí en Juan 15, que el Señor no lo dejó y es como un mandamiento, como si fuera algo que el Señor quiere que nosotros hagamos de continuo. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron y han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, el Señor estaba diciéndole aquí a sus discípulos que muchas personas, debido a que no lo conocían, pues los iba a aborrecer. Debido a que no los conocían, pues cómo iban realmente a tener esa relación íntima con el Señor, porque no lo conocían, antes lo iban era aborrecer. Entonces no habían amigos, habían también enemigos. El Señor lidió también con muchos enemigos en su ministerio y en todo lo que recorrió como el Señor Jesucristo. Entonces, dice en el 13, nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, acá les estaba hablando también de que ellos eran sus amigos siempre y cuando. ¿Sí ve que coloca una condicional? Una condicional es de que siempre y cuando hagan lo que Él les manda. ¿Y qué ha mandado el Señor? Pues obediencia. Él pide de nosotros obediencia a su palabra. Entonces, allá habrá intimidad. Y acordémonos de que el Señor les estaba hablando de que ellos iban a ser esa vid verdadera. Porque había una vid que era falsa, pero Él les estaba hablando de una vid verdadera. Y Él era esa vid. Y si todos dependían de Él, pues iban a ser verdaderos discípulos, verdaderos amigos, y que iban a hacer todo lo que Él les mandara. Dice acá, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, eso es una verdadera amistad, un verdadero amigo, tener intimidad, contarse en las cosas, ¿cierto? Depender uno del otro. Eso era lo que el Señor iba a decir. Y obediencia. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderos amigos de Dios, que verdaderamente esa amistad se fortalezca, esos lazos de amistad con nuestro Dios, que Él no nos va prácticamente a tratar como ese hijo que tiene que subyugar o que tiene que reprender a todo momento, no. Él nos va a hablar con ese amigo, como un amigo sincero, un amigo que quiere que siempre recibamos bienes y no males, que no como estos que les advirtió que no lo iban a recibir, pues iban a ser enemigos, porque los iban a aborrecer, y si lo iban a aborrecer a Él, también lo iban a aborrecer a ellos, porque llevaban un mensaje, y ese mensaje era de hablar de Él, de hablar del Padre, de hablar del Hijo, del mismo Señor Jesucristo. Entonces el mundo los iba a aborrecer, el mundo no los iba a tomar en cuenta. Y quiero ir allí como otro versículo, que está en Romanos más adelantico, Romanos 5, versículo 10, mire lo que nos dice la palabra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Resulta de que nosotros, antes de que conociésemos del Señor, pues que teníamos una vida y vivíamos nuestra propia vida, vivíamos como queríamos, y en el momento en que alguien, un amigo, porque eso sí lo llamo yo amigo, nos predicó de Cristo, ese amigo nos hizo venir a amistarnos con Dios, amistarnos con el mismo Señor que dio su vida por nosotros. Antes éramos, aquí como dice esta palabra, siendo enemigos, éramos enemigos de Dios. No hacíamos las cosas de acuerdo a lo que Dios quería, hacíamos nuestra propia voluntad y hacíamos lo que queríamos. Entonces, no veíamos o no teníamos a ese Dios como Salvador y ahora como amigo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nuestra propia voluntad. Entonces dice que si fuimos reconciliados gracias a esa amistad que tuvimos con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos hizo ser amigos del Padre, ahora podemos tener ¿qué? Salvos por la vida, tenemos tener una salvación, ¿cierto? Y podemos ser ahora reconciliados con Dios, tenemos una reconciliación con nuestro Padre Celestial, gracias a ese amigo Jesucristo que nos llevó y nos amistó nuevamente con el Señor. Entonces, aquí podemos ver a través de este versículo de que cómo podemos ser justificados, cómo podemos ser y llegar a ser amigos íntimos también de Dios. Entonces, eso lo podemos hacer. Entonces, no, amigos, como para resumir, no son aquellos que de pronto en el determinado momento nos tomamos una foto con ellos o que tenían cierto prestigio y nos defendían y que tal vez nos alardeamos de que éramos amigos de estos personajes. No, tenemos que alardearnos ahora de que tenemos un amigo, y ese amigo es el mismo Dios, el mismo creador de este universo, el mismo creador de nosotros, el que nos hizo, el que nos tomó el polvo de la tierra y nos hizo seres humanos, y que hoy en día podemos tener esa amistad gracias a nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio, y ese precio fue de sangre. Entonces, le estoy hablando allí a la persona que está viendo este mensaje, que ha escuchado este mensaje, y que tal vez consideraba o pensaba que la amistad era muy diferente a lo que hemos ahora visto a través de la palabra de Dios, ahora lo que hemos visto y lo que nos ha revelado esta palabra, pues
yo lo animo a usted, si quiere ser amistad nuevamente con Dios, porque antes de conocer al Señor, antes de rendir nuestro pecado a Él, de rendirnos a su presencia, éramos enemigos, dice esta palabra. Entonces éramos enemigos de Dios, pero que podemos ser reconciliados ahora. ¿Y cómo llamamos esa reconciliación? Simplemente pidiéndole perdón a aquel al cual hemos ofendido a través de nuestro pecado, que es nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo podemos tener esa amistad o esa reconciliación? Pues a través de Jesucristo, que fue el que pagó el precio. Dice en la palabra de Dios, allí en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesucristo, como amigo nuestro, como el que dio todo por nosotros, como aquel que quiso dar su vida, que no hay mayor, como decía ese versículo que estudiábamos en Juan 15, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo lo puso por nosotros. Y lo puso por usted, si quiere recibirle hoy, si quiere venir a Él, simplemente haga una confesión de fe, haga una confesión de que se ha equivocado y de que realmente quiere empezar a ser amigo, hijo, a ser reconciliado, a ser justificado por medio de esa sangre que ese amigo tan hermoso y tan grande pagó en la cruz del Calvario. Simplemente es usted arrepentirse de su pecado y darle la oportunidad de que entre a su vida y que empiece a ser parte de su vida, y va a empezar a guiarlo y va a empezar a mostrarle la verdadera amistad. Entonces simplemente quiero guiarlo a través de una oración, que usted la diga. Pueden no ser las mismas palabras, pero siempre y cuando tenga un corazón contrito, humillado y verdaderamente dispuesto a recibir a Cristo. Entonces dígale así: amado Dios, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de venir a ti. Sé que te he fallado, sé que he pecado, sé que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Por eso es que vengo delante de ti pidiendo perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y los coloco allí en la cruz del Calvario, allí donde pagaste un precio. Reconozco que tú eres Señor y Salvador de mi vida. Por eso es que hoy abro mi corazón a ti y te pido que vengas a morar en mi vida, que a través de tu Santo Espíritu tomes el control de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted le da la oportunidad o le dio la oportunidad a Dios que empiece a gobernar su vida, le pidió perdón y se contrijo realmente de corazón y realmente le dio esta oportunidad a Dios, pues por la palabra de Dios que dice que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, pues serás salvo. Simplemente ha llegado la salvación a tu vida y vas a empezar a experimentar unos cambios en tu vida que los hace simplemente el Espíritu Santo, porque es el que de ahora en adelante te va a empezar a guiar y vas a empezar a ver una amistad verdadera, como es la amistad de nuestro Dios, Señor y Salvador personal. Entonces, ya para terminar, quiero orar por aquellos que han tomado esta decisión y que realmente quieren vivir para Dios. Entonces, Padre, yo te doy gracias por un momento más, una oportunidad más que me diste, Señor, de traer un mensaje, Señor. Solo te pido, Señor, que tú la hagas, Señor. Hagas mella en estos corazones, Señor. Que solo tú, Señor, traigas convencimientos de pecado, de justicia y juicio en cada persona que ha escuchado y ha visto este mensaje, Señor. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor. Ayúdalos a ver las cosas a tu manera. Ábreles ese entendimiento espiritual para que vean, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y a ti es el único que debemos acudir. Oro por aquellos hermanos, hermanas que se encuentran en tribulación, en diferentes situaciones, pero sabemos, Señor, que tu palabra lo dice, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú habías vencido al mundo. Y hoy podemos vencer al mundo a través de nuestra fe. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.